Bien, la clase de hoy entonces, clase 4, tiene un texto base que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y este principio está aquí también establecido por la palabra, que usa bien la palabra de verdad. Otras versiones dicen que aplica correctamente la palabra de verdad. Esa es una gran responsabilidad nuestra como predicadores. Hoy día veremos la autoridad del texto bíblico. ¿Ya? La predicación y el texto bíblico que veremos hoy tiene que ver con esto. La buena predicación demanda un texto bíblico. La predicación debe basarse en las escrituras, no en experiencias o filosofías extrañas o externas. La predicación se deriva de la Biblia. La iglesia se envuelve, perdón, que no veo aquí, ¿se ve bien? Sí, mi pastor, se ve bien. Ya, ya. Cuando la predicación se desvía, ahí está, de la Biblia, la iglesia se vuelve estéril. Porque fíjense ustedes que esto tiene un pasaje bíblico de respaldo. Si alguien pudiera decir cómo lo respaldo esto, es porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. O sea, por más que tu experiencia haya sido excelente, por más que tú tuviste un lindo encuentro con el Señor, pero la palabra escritural, los textos profundos de la palabra producen en nosotros vida. No hay otro. Por eso el texto bíblico y nuestras predicaciones se deben fundar en nuestros textos bases y en palabras escriturales puramente bíblicas. Porque si nosotros mezclamos y le damos más labor o más experiencia, más relevancia, perdón, a una experiencia, tendemos a desvirtuar el mensaje o tendemos a eh, bajar el nivel de autoridad de lo que debemos decir bíblicamente. Ante la palabra del Señor no hay, digamos, persona que se pudiera contra... Mire, hay un texto que dice: contra tales cosas no hay ley. En el fondo, la ley del fruto del Espíritu, eso no hay ley para eso. Entonces estaba diciendo en otras palabras que bajo esos principios, bajo el principio del fruto del Espíritu, no hay cosa mayor. No hay ley que esté por sobre eso. Entonces, las escrituras son nuestra base. Usted me dirá: eso yo lo sé, pero es que como estamos avanzando paso a paso, no hemos llegado a otras cositas todavía, pero en el caso de nuestro texto base debe ser fundamental en nuestra predicación. Fundamental. Porque si no, no estamos equivocando el paso. Avanzo. Aspectos relevantes para considerar una predicación. Primero, el Espíritu Santo, que va a ser la base para que usted y yo podamos desenvolvernos en una predicación bíblica e inspirada. Si no está el Espíritu Santo, vamos a ser personas que vamos a entregar un discurso. Y no quiere decir que no, si un discurso, perdón, que una predicación no está hablando de del tono de voz, no está hablando de la euforia o la forma de entregar el mensaje más efusiva. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la sustancia, ¿ya? Entonces, si el Espíritu Santo nos mueve a una investigación profunda de la palabra, se llama exégesis, esto es más avanzado, pero lo vamos a ir viendo después en Homilética 2, probablemente profundizaremos en ello. Si el Espíritu Santo nos guía para un texto relevante y un texto bíblico, el Espíritu Santo nos hará hacer una exégesis profunda de ese texto. El Espíritu Santo nos guiará para organizar la investigación de forma clara y entendible y fiel al texto. Esto es lo que quiso decir el texto. Esta es la finalidad del texto. Esto está congruente con lo que dice la Escritura.
Si no está congruente y alguien saca un texto fuera de contexto, nos encontramos con temas relevantes con lo siguiente. ¿Quién me da un texto fuera de contexto? Que hoy día lo usamos inclusive en nuestra iglesia. No se atreven. Denme un texto fuera de contexto según lo que usted ha analizado. Mi pastor, Dios le bendiga, puede ser el texto que dice: cuando vayas a hablar, no piense o medite lo que vas a hablar, porque Dios pondrá palabra en tu boca. Perfecto. Amén a eso. Pero no nos vayamos al extremo. El Señor le estaba hablando a dos discípulos, apóstoles, que cuando los pusieran en la cárcel, cuando los pusieran con una autoridad, no se defiendan, en el fondo le estaba diciendo. Yo pondré palabras en ustedes, pero no es razón para que nosotros no estudiemos la palabra, porque justo cuando nos manden a predicar va a venir de lo alto la revelación y ¡puf! Vamos a hacer una exégesis, una homilética y una predicación ordenada con una hermenéutica exquisita. No, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, voy al tiro, pastor, y el Espíritu Santo nos va a sacar en el momento de lo que está almacenado en nuestro corazón. Pero la defensa del Señor tampoco deja de ser efectiva. Es efectiva en el caso de los apóstoles cuando fueron encarcelados porque sanaron un cojo. ¿Ya? Entonces, nuestra predicación debe ser, los textos deben tener una base, y cuando los sacamos de contexto desvirtuamos, anulamos la coherencia del mensaje. Si alguien dijera lo que dijo Pastor Walter con respecto a ese texto, desvirtuamos y anulamos lo que todo el tiempo nos ha mandado las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. Pastor. ¿Me escucha, pastor? Súper bien. Hay un texto que siempre ha sido sacado fuera de contexto por los predicadores de la prosperidad. Ya. Cuando basan una promesa de Dios, cuando dice en el libro de San Juan de que cuando está diciendo, o sea, ellos siempre predican esta parte de que pide lo que quiera y os será hecho. Y ellos ahí entran con su pídele lo que quieras, pídele un auto, pídele dinero, pídele un buen trabajo, una propiedad. Pero la palabra de Dios primero dice, en el contexto que es muy importante, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, amén, y de lo que quiera. Exacto. O sea, podemos condicionante, pedir, pero primero tenemos que impregnarnos de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es un ejemplo que yo quiero dar sobre cosas que hoy día se sacan fuera de contexto. Por favor, de la mano que el pastor, ¿alguien me puede leer Deuteronomio 28, los primeros 2 o 3 versículos? ¿Y alguien me puede leer Mateo 28, capítulo... Mateo 15, 16, verso 15 parece. Mateo, no, Marcos 16, 15. Por favor. Amén. Deuteronomio 28, verso 1, 2 y 3 me parece. Amén. Quiero complementar lo que dijo el pastor. ¿Lo leo nomás? Por favor. Acontecerá que si oyeres
atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Era hasta el verso 2 nomás. Perdóneme. No, si yo me equivoqué. Ya, el principio que está aquí es imperante. Permítanme darle a la relevancia a esto, por favor. Que hablaba el pastor Vivanco, que quiero que quede incrustado en nuestra memoria. El principio de esto es que el Señor le dice, estas señales te seguirán, pero si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Principio. O sea, si lo volvemos a poner en perspectiva, estas señales seguirán, no sé si me equivoqué con el versículo, Mateo 16, a los que creen, condicionante. No es que Dios te condicione y que, porque aquí van a aparecer algunos, menos mal que esto no sale en las redes, porque van a aparecer algunos que Dios no condiciona y cosas por el estilo. Este es el Señor tiene principios, normas establecidas. Si anduvieres en mis mandamientos, pídeme lo que quieras. Pero cuando andamos en los mandamientos de Dios y en los principios de Dios, las cosas materiales pasan a segundo plano, po. Entonces, cuando encubridamente nosotros queremos pasarle un gol al Señor, queremos pasar un gol, queremos decir, Señor, esto lo proclamo porque va a servir para tu obra, mentiras, y después que lo tenemos nunca más, nos olvidamos del Señor. Hermano Stalin. No solamente una vez escuché una predicación, mi pastor, con respecto a la mucha letra mata. Claro. Y también totalmente desvirtuar lo que estaban diciendo esa vez. Así que prácticamente le dejaban como toda la responsabilidad solamente al Espíritu Santo nomás en el momento y a la oración, y nada de estudiar ni escudriñar la palabra. Claro. Valores y principios que no podemos dejar fuera en la predicación. Por más que leamos, por más que entendamos, por más que seamos eruditos en la escritura, tiene que haber presencia. ¿Ya? Esto no es bajo un modelo del mundo. Esto es bajo el modelo de la unción del Señor. Tiene que estar el Espíritu, tiene que estar la oración, tiene que estar la presencia. Hermana María José. Y después mi hermana Alejandra. Sí, no solamente como reforzar eso de que pidamos y se notará, es como el salmo que dice, el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón, pero no decimos lo anterior, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces igual como que muchos predicadores a lo mejor se saltan las letras chicas, digo yo, que es lo más importante. Exactamente. Hermana Alejandra. Mi pastor, yo solamente complementar un texto sacado fuera de contexto que sin el ánimo de pelear generó mucho dolor quizás a muchas mujeres dentro de las congregaciones. Las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, entre otras cosas. Entonces, lamentablemente, por mucho tiempo, ese texto fue sacado de contexto y utilizado como una herramienta para herir también. Fíjense que todavía, hermana Alejandra y hermanas queridas, todavía. No para no herir a nadie, pero todavía sí. Todavía hay un grupo y muy eruditos llamados reformados que no permiten a la mujer predicar, solo entre mujeres. Y pastor, lamentablemente yo he escuchado dentro de nuestra misión más de alguna persona, incluso, que tienen esa mentalidad. Y bueno, eso, bueno,
Yo no nos vamos a meter, digamos, en temas relacionados con personas en particular, pero sí vamos a poner en perspectiva que esas son decisiones nuestras. Cada líder tiene una decisión que tomar y cada organización tiene que dirigirse con respecto a pilares y fundamentos. Si alguien viene, voy a dar un ejemplo, viene y sabe que me quiero bautizar en el río porque eso es lo que yo creo, y nosotros vamos a tener que adaptarnos a él o él se adapta a nosotros porque nosotros tomamos una decisión de adaptar el bautismo simbólicamente a una agüita en el templo, en la cabeza. Si la persona no quiere eso, lamentablemente tendrá que decir, este no es mi lugar. Pero nosotros debemos establecer normas en casa. Usted tiene hijos, yo tengo hijos. Y las normas escasas no son consensuadas cuando son normas que uno sabe que son comunitarias. Es que aquí diría usted, en esta avenida no debería tener tantos semáforos, vamos a anular los semáforos. No puede. Esto es así. Entonces, cuando uno establece normas y principios, los establece en virtud de la palabra. Y cuando nosotros, la palabra nos da una posibilidad interpretativa, porque no es tácita en decir cómo es la forma, nos da la opción. Y ahí uno se ampara. Pero si no, ojo, si no da opciones, tampoco podemos nosotros porfiar. La cena del Señor no es opcional. Es instituida por el Señor. Es nuestra forma. ¿A alguien no le gusta? Es como, ¿se acuerdan de esa historia, Juan 13? No me lavarán los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Entonces no solo los pies, todo el cuerpo, le dice. Eso es lo mismo que nosotros debemos establecer cuando planteamos estructuras, formatos, normas. Entonces, la estructura, para que poder darle sentido a lo que estamos hablando, la estructura de una predicación está fundamentada bajo la luz de la palabra, en un texto con audio, María José, está fundamentada en la palabra, y tiene que estar bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo una línea de análisis exegético, bajo una línea de una homilética interpretativa correcta y con una oratoria una oratoria de predicación coherente. Un predicador, por más que le cueste juntar las letras, tiene que ser coherente en su exposición. Es que no sé leer bien, lea 10 veces entonces. Es que no sé decir palabras tan rebuscadas, es que no queremos que sean rebuscadas, que queremos que sea clara y atingente, de acuerdo a lo que está hablando. Yo les doy un ejemplo. Tuve una colega que por buscar palabras rebuscadas se equivocó. Y hablamos de una defensa de una persona que lo hizo con mucho fuerza, abrazo partido, podríamos dar más sinónimos, con ahínco, y se le ocurre decir que esa defensa fue paupérrima, dijo. Y resulta que la palabra era acérrimo. ¿Ya? Porque uno hace, y es totalmente lo contrario. Entonces, cuando uno ocupa palabras dentro de la predicación, tiene que saber que esas palabras van orientadas con el plan que yo estoy hablando, con la coherencia de lo que tengo que decir. Usted me dirá que hay gente, la hermana Yaneta por ahí, ¿o no? No me vaya a decir que los hermanos humildes yo estoy en contra de ellos. No. Estoy diciendo que uno, a medida que vamos... Aquí estoy yo. A medida que vamos avanzando, debemos ir avanzando en nuestro léxico también.
Por Dios que no es espiritual y no me miren como algo poco espiritual en esto, pero por Dios que debemos ser cada vez más elocuentes, porque la Biblia me habla de eso en las exposiciones de los hombres que eran del vulgo, que eran hombres, algunos dijeron que eran hombres sin letras, no, y no, y no. Del vulgo significaba en ese tiempo que eran hombres que no eran del estatus correspondiente, pero eran hombres por ley y por norma que debían leer la Torá permanentemente, debían dar un examen a los 12 días, 12 años, tenían que presentarse siempre, porque nadie, rupturista fue Jesús porque le enseñó a las mujeres, pero los hombres no eran de ese, eran del vulgo, no quiere decir que eran ignorantes, sino más bien que tenían un estrato social de trabajo menos valorado nomás, o de una condición social menor. Entonces, por eso Pablo habla con certeza, porque cuando muchos se fue a Corinto o a Roma, perdón, a la zona ahí donde había mucha elocuencia y se encontró con el otro lado de la moneda. ¿Cuál era el otro lado de la moneda? Que se hacían sabios en su propia opinión, y dice Romanos así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque estaba en un contexto donde se creían los dueños de todo, la sapiencia misma. ¿Ya? Pero eso no significa que nosotros digamos que mucha letra mata. Debemos ser capaces de establecer una predicación coherente, con capacidad y con la dirección del Espíritu Santo, que involucre, un buen análisis y una buena dirección. ¿Ya? Sigo, después le planteo algunos otros pensamientos, otra idea. Siempre está el concepto de humildad y reverencia, obviamente. Definición del texto, dice: el texto es el pasaje de las Escrituras que forma la base del sermón. Debe ser fundamentado por el fundamento de lo que quiero comunicar. Si yo quiero comunicar que estas señales seguirán a los que creen, mi texto base está asociado al creer. Si yo quiero fundamentar que mi texto base está asociado a las señales en función de una vida de obediencia, ahí tengo mi texto que dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas señales seguirán. Y como leía María José, y te alcanzarán. Pero si nosotros no estamos alineados con el Señor, si no estamos en el propósito del Señor y lo que queremos es solamente beneficiarnos del Señor, nos caemos en el concepto de pide todo lo que quieras, nomás eso será hecho. ¿Sí o no? Pero si nuestra definición del texto aclara eso con el contexto, sin duda alguna que vamos a tener una palabra exquisita para entregar. Y es más, esto es un principio, lo que no lo puse ahí en la diapo, pero el principio que está ahí, que lo voy a definir cuando lo suba luego, es que si este concepto, esta palabra que estoy entregando sale del contexto y sale de la coherencia de las Escrituras, me parece que me estoy desviando. Porque una experiencia no puede dar luz de un principio. Es una experiencia. Me explico. Yo no puedo decir que una persona me vino a hablar en sueño, era mi mamá y se murió y me vino a hablar en sueños, entonces ahora voy a creer a todos los sueños que vengan a hablarme del Señor. Y lo voy a decir que eso va a ser una condición, entonces yo voy a siempre esperar que el sueño venga y venga alguien y me hable. Y me dijo esto. No. Esa es una experiencia.
que puede repetirse una vez o otros no sé cuántas veces, pero no es condicionante, no es un principio para yo establecerlo como base de mi exposición bíblica. ¿Me explico, no? La extensión del texto, bueno, lo hemos visto en otras ocasiones, puede ser una oración, un párrafo, incluso un libro entero. Puede ser el texto de expresar una idea completa en una interpretación adecuada solamente con respecto a un texto. Un texto nos ha dado para predicar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma en las tuétanos y los discierne los pensamientos más ocultos del corazón, ¿sí o no? Ese solo texto me da luces de mucha predicación, de un desarrollo, es viva, es eficaz. O tengo otros, primero, concepto de vida, segundo, de eficacia. No sé si lo dije en alguna oportunidad en esta clase, la eficacia es bíblica, porque Dios llega a la meta con nosotros. Lo que no es bíblico es hacerlo al modelo eficiente. Ahora usted me dirá, ¿cómo es eso? Aclárelo. La eficiencia, usted sabe que no me malinterpreten que vaya a ser, ahora de ahora en adelante van a ser deficientes en todo, porque yo lo dije. No. La eficacia significa llegar a la meta. Dios nos hace que lleguemos a la meta. Pero en términos de organización, en términos no bíblicos, la eficiencia significa lograr en el menor tiempo posible y en el menor costo posible lograr algo. Y te aseguro que Dios no está asociado al menor tiempo ni al menor costo. Él pide todo el costo. Por eso la Biblia dice que es viva y eficaz. No se le vaya a ocurrir que es eficiente, no es que sea Dios deficiente, pero en el principio de eficiencia del mundo no está asociado a la eficiencia nuestra. Porque nosotros no hacemos las cosas en el tiempo nuestro, lo hacemos en el tiempo de Dios. 25 años se demoró de Génesis 12 a Génesis 15 darle un hijo el Señor Abraham. 25 años. 100 años se demoró entre el llamado a Noé y la lluvia. Algunos dicen 120, me parece. ¿A dónde hay eficiencia? En el menor tiempo posible no existe eso. Y no es el que llega a la meta rápido, sino que el que corre con paciencia. Entonces, no metamos conceptos fuera de contextos, que son contrarios a la transversalidad de las escrituras cuando prediquemos. Usted sabe ese principio que se llama, que se le llama transversalidad en las escrituras, que es transversal, desde Génesis al Apocalipsis. Si metemos algo que no cuaja, que no cuadra con el mensaje transversal, no está bien predicado o bien expuesto. ¿Ya? Ventaja del uso del texto, otorga autoridad al mensaje, sin duda alguna. Lo que decía adelante, no es una experiencia, es el mensaje mismo del Señor. Despierta el interés de los oyentes, sin duda, porque la palabra es viva y eficaz, logra la meta. ¿Cuál es la meta? Despertar en ti y en la persona un anhelo por buscar a Dios. Permite seguir el sermón. Entonces, cuando nosotros hacemos estos pasos que son muy simples, nos estamos dando cuenta y estamos logrando que la persona entienda una palabra viva y que se va a quedar con ella, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted me dirá, ¿qué significa eso? Que es el mensaje que está fluyendo, porque a diferencia de un agua detenida, el agua viva es limpia, pero el agua detenida se pudre, se descompone. Entonces, la palabra tiene que siempre estar vivificando nuestras vidas, ¿ya?
vivificando nuestras vidas. El mensaje, la Biblia tiene que ser vivificante en nosotros, despierta interés en nosotros y nos permite seguir un sermón bíblico. Y los principios que orientan un texto con respecto a esto, mire, de interpretación general, un principio de interpretación general de la Escritura, la Biblia tiene toda la autoridad. La Biblia se interpreta por sí sola y una fe salvadora con la guía del Espíritu Santo son de suma importancia para una buena interpretación. La oración es lo que marca la diferencia entre ser un exegeta, académico o uno con fe genuina. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Un mero estudiante o teólogo sin la dirección del Espíritu Santo? Por eso en la exposición que le hacía, el primer valor, volvamos atrás, el primer valor para mí está aquí. El Espíritu Santo debe ser nuestro motor para seguir interpretando las Escrituras, ordenando las Escrituras y comunicando las Escrituras. Entonces, este principio que orientan un texto debe ser bajo una interpretación general. Como primer punto, la Biblia tiene toda la autoridad, se interpreta por sí misma y tiene que ver con una fe guiada por la obra del Espíritu Santo. Las experiencias personales deben ser interpretadas a la luz de las Escrituras y no al revés. El propósito principal de la Biblia es dar a conocer el amor de Él y la redención del hombre. Cuando solo hablamos de historia y no transmitimos el mensaje para que haya una transferencia del conocimiento y una aplicación de este, nos quedamos también flacos ahí. Necesitamos siempre dar una interpretación contemporánea. Cuando cruzaron el Mar Rojo, maravilloso, pero ¿cuál es la interpretación y aplicación contemporánea a tu día personal hoy, 2026, 25 de mayo? Si nos quedamos en lo histórico y no le damos una interpretación y una aplicación a la como en educación se le llama a una educación transferencial, que vale decir que se transmita el mensaje para que lo apliquen, perdemos el sentido también. Pedro, cuando habla todo, hace un análisis histórico en Hechos capítulo 2 y le dice, después ahí hace la transferencia. Por favor, si alguien lo busca, el texto donde dice, a este Jesús vosotros crucificasteis. Ahí hay transferencia. Si podríamos hacer una clase muy prolongada de esto, sería ideal, pero una buena predicación tiene que tener todos estos elementos para que le dé la coherencia, la pertenencia, para que usted le diga cuando está recibiendo el mensaje, diga, wow, esto era para mí. Me buscan, por favor, está en Hechos capítulo 2, verso 40 y algo, no me acuerdo bien. Cuando le dice después que le da todo el discurso, a este Jesús vosotros crucificasteis. ¿Y cuál fue la reacción de esa aplicación? Se convirtieron 3.000. ¿Ven que es importante estudiar bajo la dirección del Espíritu Santo, estudiar las Escrituras, preparar el mensaje y hacerle no solo transmitir conocimiento, sino que hacerla viva, porque la Escritura es viva y eficaz, logra la meta. Cuando lo tengan me avisan. Luego. A ver, pastor. ¿Sí? Sí, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y reaccionaron a eso, ¿no? Perdón. Y reaccionaron a ese discurso. El 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Amén. No ve que la Biblia nos da estas pautas para poder entregar un mensaje que tiene que ser impactante. En las clases anteriores le decíamos eso, que tiene que ser coherente, que tiene que ser transferencial, porque la gente va a reaccionar a un mensaje claro. Y cuando está en pecado, la gente está dura, pero en este pecado, cuando usted va con la palabra, le aseguro que esta rompe hasta los tuétanos mismos y discierne los pensamientos del corazón. Y reacciona a la gente. No, y si quiere le hace un llamado, obviamente. A mí me encantan los llamados, así que el que no le gusta, bueno, a mí me gustan, pero tampoco abuso de ellos. No abuso de ellos, pero sí, cuando la gente reacciona es cuando dice, ¿qué haremos? Están disponibles ahí. Perdón. Interpretación gramatical. B. Las escrituras tienen muchos sentidos. En la Biblia no solo tiene un sentido literal, existen sentidos en términos de simbolismo y de figuras literarias, que ya lo vimos en la clase anterior. Así es que en este concepto, cuando hablamos de las escrituras, cómo interpretar los textos, tenemos que tener claridad que a veces me habla simbólicamente y otras veces me habla literalmente. Los pasajes deben ser interpretados dentro de su contexto. La Biblia debe ser estudiada dentro de un contexto histórico, social, antropológico. Las escrituras sociales, las creencias, las estructuras sociales, perdón, las costumbres, las relaciones sociales, tenemos que también entender eso. ¿Por qué se hacía eso? ¿Usted sabe por qué Jesús fue rupturista con los discípulos? Esto se lo aprendí a mi hijo, pero lo predico aquí. Porque los que buscaban escuelas de discipulado eran los mismos discípulos. Entonces venía el maestro y lo rechazaba. No, tú no, tú no, tú sí. Tú no, tú no, tú no, tú sí. ¿Qué hizo rupturista Jesús? Él fue y lo fue a buscar. Tú sí, tú sí, tú sí, tú me sirves. Ninguno de los discípulos se autodenominó discípulo de Jesús. ¿Han visto eso, no? Jesús los llamó a todos. Pero las escuelas discipular, por eso el contexto social, las escuelas discipular eran las personas que, como hoy día uno postula a la universidad, la gente postula a la universidad. A ver si me aceptan en esta universidad. Mi pastor, disculpe, buenas noches, Dios le bendiga. Pero no era para la gente de clase social alta y con estatus, que para el pescador, por ejemplo, para el carpintero, no había ninguna posibilidad, menos para las mujeres, no era por eso. Menos para las mujeres. No solo por eso. No es solo por eso. Pero acuérdense que Jesús tuvo de todo, pues si había gente de buen estatus también. Sí, pero él llamó a todos, hizo el llamado para todos, pero los fariseos no, pues eran muy, ellos, solamente ellos nomás leían los papiros y no dejaban entrar nadie que no tuviera estatus social. Estamos en una línea, sí, pero Jesús también tuvo gente de estatus. Sí, yo puedo comprender que Jesús nos llamó a todos hasta el día de hoy, pero en esa época los fariseos, yo me refiero a ellos ponían trabas. Ahora se dice que me voy para otro lado, pero es que no puedo, me voy a quedar con la duda. Se dice que nuestro Jesús
no era de un estatus malo, o sea, de un estatus clase media baja, porque todos lo minimizan así como que fuera el pobre. El pobre de los pobres. Claro, pero no era así, porque recuerde que no sé cuál es apóstol, no me acuerdo muy bien, parece que Santiago, no recuerdo que uno de sus hermanos estaba en la sinagoga, pues tenía un cargo, entonces si nos remontamos a la historia, ellos eran súper clasistas, pues no cualquiera podía estar ahí, entonces como un hermano sanguíneo de Jesús estaba ahí, entonces eso es igual da referencia de que Jesús no era así como casi mendigo como lo exponen en muchas partes. Claro, toda la Perdón razón. por mi interés. Toda la razón. Pero está bien, si lo que usted está haciendo es lo que yo pido que hagan, que analicemos contextos sociales, culturales, para que no, usted dirá, ¿qué me sirve eso para entregar un mensaje de salvación? Probablemente no lo ocupe en una prédica, pero lo ocupe en un diálogo con una persona erudita. ¿Me entienden? Entonces lo que está haciendo la hermana no está incorrecto, está correcto desde la línea del análisis. Porque en la predicación usted no va a hacer una tremenda exposición donde va a terminar mareando a la gente. Pablo le dijo, prefiero 5 palabras con entendimiento que 10.000 locuras. Entonces, pero el apóstol también era una persona que tenía mucha elocuencia y tenía tanta capacidad que uno se le quedó dormido toda la noche y se cayó. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de esto, no estoy asociando no estoy diciendo que no esté mal leer las escrituras y no leer nada más, pero vamos a estas interpretaciones gramaticales también para que podamos enriquecer el mensaje, para darle más cuerpo, independiente que usted tiene 30 o 40 minutos de concentración de la gente, nada más que eso, inclusive 20 son los minutos más activos de un cerebro para captar, el resto hace introducción, el resto hace conclusión y termina con 45 minutos de mensaje, pero 20 van a ser la sustancia. 10 minutos, mi pastor. Ve que yo me voy también, como Pablo. Dígame, Pastor Ivanco, en un minuto porque me quedan 5. No, lo que yo quería decir es que estoy muy de acuerdo con usted, porque, como decía la hermana, Cristo llamó a todos. La mayoría a lo mejor fueron de la clase media abajo, pero también hubo gente poderosa y rica. Nicodemo, José de Arimatea, el mismo Pablo pertenecía a la clase alta. Exacto. Acuérdate de que él estudió a los pies de Gamaliel. Amén. Y para que una persona pudiera hacer eso, tenía que tener dinero. O sea, ser de una estructura social alta. Amén. Gracias, Pastor. Sí, estamos de acuerdo con esto. Por eso, pero lo que tenemos que entender aquí es lo que decía la hermana Paula y el pastor, tienen que ver con esto, que busquemos, analicemos, veamos, no estará en el texto literal todo lo que vamos, pero tal vez algún punto lo vamos a complementar con algo adicional, ¿ya? Para ir terminando y ir avanzando siempre queda tiempo, pero falta tiempo. La interpretación histórica es el mismo principio. Los pasajes deben contextualizarse en su historia y cultura. ¿Qué significó este pasaje para los tiempos que se escribió? Para poder entenderla, podemos estudiar la historia y las costumbres bíblicas, antropológicas establecidas en esa historia, relevancia en su progresivo, en su andar progresivo. Dios nos entregó una revelación por dosis. Los testamentos son parte complementaria de la revelación de Dios. Algunos dicen que ya pasó el Antiguo Testamento, solamente hay que predicar del Nuevo Testamento, equivocado rotundamente, porque toda la Biblia es inspirada por Dios, toda escritura.
No podemos nosotros decir, tomar eso como una idea concepto. Los hechos históricos simbolizan verdades espirituales cuando así lo señalan las escrituras. La interpretación correcta de la escritura debe darse a conocer a qué género literario se está refiriendo el texto. Por eso es tan importante que el texto lo complementemos en su contexto con todo esto, estas miradas. Entonces una prédica, querido, no es llegar el domingo en la mañana y abrir la palabra y predicarlo. No es llegar. Interpretación teológica. Las escrituras deben ser primeramente entendidas e interpretadas gramaticalmente. Una doctrina debe considerarse bíblica cuando está respaldada por varios pasajes sólidos de las escrituras. ¿Se acuerdan cuando vino la locura de echarlos para atrás? Habían como 2 textos que respaldaban eso. Jesús, me parece que lo hizo en el huerto, otro más, pero ¿cuál era el problema ahí? Y carecía de coherencia gramatical desde Génesis y Apocalipsis. ¿Era necesario echarlos para atrás para que recibieran el Espíritu Santo? No. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, del texto, contexto, lo histórico, lo gramatical, lo teológico. Finalmente, la predicación y su contexto bíblico. La base de la escritura de la predicación debe estar centrada en la Biblia. La interpretación debe ser fiel, comprender los contextos para un mensaje correcto. La aplicación debe ser relevante, conectar el texto bíblico a la vida de la audiencia. Y ahí dijeron, ¿qué haremos? Varones, apóstoles, ¿qué haremos? Si la embarramos, crucificamos al Salvador. ¿Se fijó, no? Dependencia del Espíritu Santo, guiados por Él en todo momento y compromiso constante de crecimiento y estudio de gracia. Más claro, echarle agua. Y estaríamos. El hermano Stalin había levantado 2 veces la mano, mi pastor. Hermano Stalin, aquí está la pregunta, así que está para usted esta ronda de preguntas. Ya, no solamente, mi pastor, para quedar un poco claro con respecto a lo que usted comentaba hace poco rato y el pastor y la hermana, la idea antiguamente, por lo que yo entiendo, cuando alguien quería estudiar, era el estudiante el que buscaba a su profesor. ¿Sí? El diferente a lo que sucede con Jesús, que Jesús buscó a sus discípulos, él escogió, independientemente que escogiera gente con no sé, con estudio, sin estudio, pero la diferencia era esa, que él escogió. No era como los discípulos, que un discípulo escogía a su profesor o escogía su escuela en ese entonces. No sé si yo entendí bien lo que usted quiso explicar. Eso, pero independiente de eso, tenían que calificar también, los calificaban, y ahí corre lo que dice la hermana Paula, corre en el sentido de que, este tiene buen estatus, así que lo vamos a aceptar. Y ahí estaba la condicionante, de acuerdo al parecer y a la interpretación humana y personal. Esta escuela no se va a desprestigiar con, ¿cómo decirlo? Perdona, ¿cómo lo hago? No sé los de Santiago, son ahí, de Santiago me van a perdonar. Pero es como una empresa que... En una empresa, que usted va y le pone en el currículum, vive en una toma. Lo van a contratar. Dicen gañán no. No, po. Este es un guaso sureño, no. Eso. Exacto, entonces tenía que ver con eso. Entonces Jesús vino a romper ese esquema y dijo, no, ustedes no me van a elegir a mí, yo lo elegí a usted. Amén. Lo que pasa es que ahí había una diferencia, porque el Señor, como dice su palabra, Él escudriña nuestros corazones. Entonces, claro, como humanos, las otras personas veían el estatus, veían el prestigio, veían la riqueza y las clases sociales en general. En cambio, el Señor escudriñaba nuestro corazón. Exacto. Oiga, mi pastor, con respecto al ejemplo que usted dio recién, para mí los mejores trabajadores han sido del sur acá en la bodega.
Ha sido todo Bueno, al revés. gracias, señor. Prefiero los de Talca, prefiero los de Talca. Gracias. Mire, pues, eso es lo que nos enseña la Escritura. Ve que vale la pena escudriñar y no quedarnos en esos textos fuera de contexto y olvidarnos de eso y además darle sentido y además transferencialmente hacer que el mensaje sea impactante. No por usted, no es porque yo sea el pastor que hizo que se convirtiera la gente, pero que algo provoque en el corazón del hombre. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Creo que llegamos al final.